Lo que más echo de menos de España, muchas cosas, pero te diría los cereales del Mercadona. Hola GQ, soy Marc Cucurella y estos son mis 10 esenciales. Mi querido Fuet. Siempre me ha gustado y sobre todo cuando era pequeño y teníamos que viajar, íbamos de torneo con el equipo, tenía muchos problemas para comer porque no me gustaba nada y mi madre siempre me ponía comida dentro de la maleta a escondidas y luego cuando llegábamos a la habitación, pues con mis compañeros de habitación era nuestro momento, aprovechábamos para comer y siempre llevaba Fuet. A mí me gusta cortadito, sí que es verdad que no me gusta muy finito, me gusta que sea un poquito más grueso para poderlo disfrutar y un poco con pan con tomate, tostadito, creo que es siempre una buena elección. Ahora también que estoy en Londres, hemos encontrado en un supermercado Fuet de aquí y nada. A mis compañeros les he intentado introducir el Fuet, les gusta pero no tienen mucha confianza porque esto de los embutidos así como crudos y tal no les hace mucha gracia, así que es verdad que he intentado llevar también jamón al centro de entrenamiento y ha triunfado, pero aún me queda, creo que, algunas clases para enseñarles. Lo que más echo de menos de España, muchas cosas, pero te diría los cereales del Mercadona. Este de pijama no es para mí, ¿eh? Es de Claudia, me lo puso en la maleta para ir en la Euro. Yo no lo sabía y me acuerdo que cuando llegué a Alemania pues vi su pijama y pues era una manera de que me acordase de ella. Al final íbamos a pasar mucho tiempo separados y era una bonita forma y encima pues tuvimos la suerte o el acierto de ganar la Euro y creo que para el Mundial me lo voy a llevar. Superstición también, pero bueno, creo que luego que no se me quede en la mente que por lo que sea no ha ido bien por no haberme llevado esta camiseta. Soy muy supersticioso en pequeñas tonterías, pero bueno, me gusta no cambiar lo que ha funcionado. También antes de la Eurocopa fuimos de viaje con unos amigos y este año vamos a volver a repetir, no vaya a ser que las cosas no vayan bien por no haber repetido el viaje. Nos conocimos hace muchos años, teníamos amigos en común y bueno, voy a probar suerte. La verdad tenía muy poca esperanza, pero bueno, probé suerte y mira, la cosa ha funcionado. Mi momento favorito es, sobre todo, una vez ya hemos dormido a los niños, bajamos luego al salón y nos ponemos una serie, una peli y aprovechamos para pasar tiempo juntos, luego para comentar un poco cómo ha ido el día, las cosas que tenemos que hacer y aprovechar esa paz que los niños no nos dejan, aprovecharla y tener un poquito de tiempo de calidad todos los días. Esta es mi famosa cinta de pelo. Normalmente me suelo poner negras porque va con mi color de pelo e intento siempre utilizar la mía, pero intento, si las cosas me van bien, utilizar siempre la misma porque creo que me da suerte. Me la empecé a poner cuando era bastante joven porque había un entrenador que odiaba que me estuviese tocando el pelo y siempre me decía que me cortase al pelo, que no podía jugar así, y entonces la única solución que encontré fue una cinta de pelo. Y es más, ahora aún tengo alguna manía en el campo que luego cuando me veo en vídeos siempre me estoy poniendo el pelo detrás de la oreja, pero yo no me doy ni cuenta y es una cosa a día de hoy muy importante, sobre todo cuando juego al fútbol. Alguna vez ha pasado algún incidente que me han estirado del pelo, sin más. A ver, al principio cuando me pasó la primera vez fue un poco impactante, no para mí, sino como para la gente, porque nunca había pasado eso ni se recordaban cosas de esas, pero bueno, al final cosas que pasan y gajes del oficio. Cortármelo, pues ahora mismo quizás un par de meses, pero cuando me lo corto poquito, las puntas, es una cosa personal. Yo creo que mucha gente me conoce por mi pelo, es parte de mi personalidad y de momento estoy contento. Veremos en un futuro si empiezo a tener problemas capilares y tenemos que tomar otra decisión, pero de momento estoy feliz así. Y ahora sobre todo me lo corto porque desde que me hice el tinte pues aún se me ven reflejos rojos y estoy intentando a ver si se me va todo cortando las puntas, pero siempre he sido de pelo largo. Este es mi cuaderno personal, es el cuaderno que utilizo cuando hago sesiones con mi coach, lo que tratamos en las sesiones, las cosas que tenemos que mejorar, mis tareas hasta la próxima semana. Creo que es muy importante porque me ayuda a estar concentrado, a tener una rutina y sobre todo salud mental.
Empecé sobre todo por el tema del fútbol, cuando tuve una época que no conseguía llegar a mi nivel. Creo que volvimos un poco a mi mejor versión, a volver a ganar confianza y a no dudar de ti mismo. Estas son de febrero, ¿sabes? Sobre todo porque a mí me cuesta mucho expresarme, sobre todo en los temas más personales o más difíciles, en cuando la conversación se pone un poco tensa. Por ejemplo, el ejercicio era el coste de no expresarme, es una lista de cosas que era tener pensamientos negativos, hacer cosas que no sientes, poner piedras en tu mochila y luego adivinar lo que te pasa, que la gente adivine un poco lo que te pasa. Hacía el ejercicio siguiente era beneficios de expresarme. Puse entender lo que quieres, cómo eres o lo que esperan de cada situación, crecer como persona y como jugador y pensamientos positivos y que hace que tengas una energía positiva. Cosas básicas, pero te ayudan a un poco entenderte mejor e intentar mejorar como persona y como jugador. Aquí tenemos una cosa importante para mí. Me gustan bastante los productos de Garnier. Este es un poco el nuevo gel que me lo suelo poner después de la ducha, después de todos los entrenos, porque me ayuda un poco a que se me vea el pelo bastante definido. Me lo aplico y luego ya pues a disfrutar del día, del buen tiempo de Londres. Y nada, es verdad que podría cuidarme mucho más, pero no tengo mucho tiempo y yo creo que esto es una manera fácil de que se me vea arreglado sin tener que hacer gran esfuerzo. Estábamos en la Euro y todo el mundo me decía ¿qué harías si ganáis la Euro tal? Y yo dijo, me tiño de rojo. La verdad que no tenía mucha esperanza de que ganásemos. Y encima me acuerdo que al día siguiente, o sea, me encontré a alguien por la calle y me dijo, ¿no te has teñido? Y yo estaba pensando, pues sí, es que no me ha dado tiempo aún. Y nada, tenía que hacerlo, no podía defraudar a la gente. Y lo hicimos con Garnier y la verdad que fue... Me tocó sufrir, la verdad, porque fue bastante largo, pero a la gente le gustó mucho, tuvo un gran impacto y fue una bonita manera de cerrar el verano del 2024. Aquí tenemos la Nintendo Switch, muy importante para nosotros, jugamos un montón, pasamos al final mucho tiempo juntos y mucho tiempo sin nada que hacer y la Nintendo nos ayuda mucho a matar esos ratos, sobre todo en los vuelos. Jugamos al Mario Kart, hacemos competición entre nosotros por equipos y se nos pasan los vuelos sobre todo muy rápidos y los ratos en el hotel siempre nos escribimos y vamos a la habitación del jugador que tiene la mejor habitación y ahí jugamos y pasamos el rato. Y tenemos una gran liga, hay mucha competitividad, hay la verdad que algunos compañeros que son bastante flojos. A ver, el que se pica más... Baena yo creo que es bastante pesado jugando, siempre tiene ganas como de molestar, aunque sea por equipos, capaz de tirarte cosas al de tu mismo equipo. Quizás también Morata se solía enfadar bastante cuando ibas a por él o cuando iba en una buena posición y le jodías un poco la partida. Pero nos lo pasamos muy bien, es un buen momento para desconectar, para no pensar en nada, para compartir tiempo con los compañeros, conocerlos más y sobre todo matar las horas que no tenemos nada que hacer. Yo no me suelo picar mucho, con Baena sí, porque sé que va a aposta por mí y lo hace personal. Pero de normal no, estoy concentrado en el juego, la verdad que a día de hoy soy de los mejores que hay, no diré el mejor porque Unai Simón es de lejos el mejor, pero top 3 me incluiría perfectamente. Esta es mi colonia, estoy utilizando ahora, me lo regaló mi pareja. Antes de un partido no me he hecho, yo después, luego siempre que me pongo ropa me he hecho, después de ducharme, pero a la hora del partido concentrado en lo que toca. Me suelo echar bastante, este sobre todo lo utilizo cuando voy de viaje, después de los partidos. Me gustan mucho los perfumes y siempre voy cambiando cuando me canso de uno. Después de, sobre todo el COVID, mi olfato se cambió y me acuerdo, ahora por ejemplo voy a los restaurantes o a las tiendas gasolineras y no me gusta entrar porque luego me noto que la ropa me huele, entonces utilizo siempre mucho perfume y sobre todo también me gusta mucho que la gente me pregunte cuál es y entonces yo siempre me invento el nombre para que así no me copien. Los compañeros no me dicen nada porque yo he visto compañeros míos que antes de salir al campo se echan perfume para oler bien durante el partido, entonces yo creo que podría ser yo el que les dijese alguna cosa a ellos. Los perfumes, depende de cuando los utilizo, me suelen tipo transportar como a sitios y me acuerdo que tengo uno en casa que me gustó mucho y me encantaba y me lo puse en un viaje que hicimos a las Maldivas y es como que cada vez que me pongo el perfume me acuerdo de cuando salíamos de
de la habitación, la chica que nos venía a recoger con el buggy siempre me decía: qué bien huele tu perfume, porque me echaba mucho. No me copiéis, el perfume. Pues nada, aquí está un poco la familia dibujada. Esto es un dibujo que hizo mi hijo Río en el cole y es un poco, representa nuestra familia. Ahí me ha puesto a mí arriba del todo como si fuese el jefe, pero de jefe tengo poco y nada, me tocó, o tuve la suerte de poder formar una familia bastante joven y por la vida que tenemos fue una gran decisión porque tengo tiempo para disfrutar de ellos y sobre todo lo que me gusta más es que ellos podrán tener recuerdos míos jugando al fútbol y poder disfrutar de esas experiencias juntos. Es un gran dibujo, es una buena idea que estando en el cole se acuerde de nosotros y a su estilo pues nos haya podido representar y ahora parece una tontería o que no es importante, pero luego cuando se hacen mayores y cuando ya no nos hagan caso pues siempre tendremos sus dibujos y todas las cosas que hicieron en el cole y sobre todo verles crecer yo creo que es una de las mejores cosas que hay. Aquí están mis espinilleras. Estas son la nueva versión de unas antiguas que tenía que encima no me gusta cambiarlas porque digo, si estoy jugando bien no te cambies tal, pero es verdad que tenía las anteriores muy gastadas, muy estropeadas, las fotos solo aparecía Mateo y Río estaba en la barriga, o sea, las tuvimos que actualizar porque ya se habían quedado muy anticuadas. Siempre suelo, antes de los partidos, darle 4 besos a la espinillera de la pierna izquierda. Las miro, sobre todo antes de colocármelas y veo las fotos que tengo, sobre todo también me ayuda pues a acordarme de ellos, de que un poco me ayuden a tener un buen partido, de que se sientan orgullosos de mí y es un buen recuerdo antes de empezar cada partido. Tengo muchas pequeñas supersticiones que no sé si me sirven o no, pero las hago igual, las intento repetir. Lamentablemente si algún día me dejo alguna, luego ya me quedo todo el día preocupado, todo el partido preocupado. Y luego también tengo el de entrar al campo con el pie derecho, 3 saltitos y un poco más. Aquí está un llavero que me hizo Mateo, siempre lo llevo en mi neceser y el neceser va a todos sitios, a los partidos, a todos los viajes. Si me cambio de neceser lo cambio, si utilizo más mochila pues me gusta también cambiarlo. Fue creo que para el Día del Padre que me lo hizo y es una cosa muy especial que siempre me gusta llevar conmigo. Muchas gracias GQ, estos son mis esenciales, espero que os haya gustado el vídeo, ya conocéis un poco más de mí, de las cosas que son importantes, de cómo es mi día a día y nada, nos vemos pronto.